Unidos estamos preocupados por Donald Trump, pero en Brasil deberían de estar preocupados por Jair Bolsonaro. Es más, la región debería de estar preocupada por que este personaje misógino, racista, que coquetea con la dictadura, haya ganado las elecciones en Brasil ayer. Para hablar del fenómeno Bolsonaro, de qué es lo que está pasando en los países como Estados Unidos y como Brasil, que el electorado decide irse por personajes de dudosa reputación, si me permite la expresión, con tal de no ir por el político tradicional. Le agradezco mucho que nos acompañe para hablar de esto y mucho más al profesor Jorge Aljovín, a quien saludo vía Skype en vivo y en directo hasta México. Maestro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Vicente. Cuéntenos desde su perspectiva qué significa la victoria de este racista, de este misógino, de este personaje que en otro país hubiera sido denunciado y hubiera sido señalado. Y bueno, es inimaginable que un personaje de esta calaña haya ganado las elecciones en Brasil y hasta con cierta ventaja importante. Así es, Vicente, coincido contigo. Efectivamente, se trata de un fracaso de la política tradicional caracterizada por un voto de castigo en contra de 13 años del gobierno del Partido de los Trabajadores, que dejó como saldo corrupción, violencia, falta de oportunidades y que al final del día la gente busca una receta distinta fuera del sistema de los partidos políticos, porque como estos no hacen bien su tarea junto con los políticos, se presentan opciones alternativas que son totalmente desliznables. ¿Por qué? Porque se trata de una política, de una narrativa de derechos humanos que va en regresión, cuando lo que queremos es que mientras unos construyen muros, nosotros tenemos que construir esperanza, y ese es un llamado de atención para la región latinoamericana. ¿Qué impacto ve a corto, mediano o largo plazo, no sé cómo lo esté analizando, la victoria de Bolsonaro en Brasil cuando tenemos a un Maduro en Venezuela, que podría significar también una extrema situación para nuestros hermanos venezolanos, cuando tenemos a un Donald Trump en Estados Unidos con sus visiones también extremas hacia la derecha? ¿Cómo se va a enfrentar el continente americano a estos personajes? ¿Cómo lo entiende? A corto plazo, lamentablemente tenemos que estas opciones radicales, tanto de derecha como de izquierda, están proliferando en la región porque no se está haciendo un trabajo responsable por parte de la clase política en la región. Por tanto, que encontramos soluciones que son simplemente para tapar baches y que no tienen un sustento jurídico ni un sustento de los derechos humanos. Por ejemplo, hablemos de Brasil, que tiene un comparativo con Estados Unidos en el tema de la aportación de armas. En el caso de Brasil, ante el fracaso de la política de seguridad, el presidente Bolsonaro, hoy presidente electo, ¿qué propone? La liberalización de las armas, donde si alguien te roba, si alguien no te permite continuar con tu negocio, tú estás autorizado para usar la propia fuerza para combatir al enemigo. Entonces, me parece que estos discursos, esta ley del talión de ojo por ojo, diente por diente, aniquila los principales derechos que la sociedad ha ido conquistando en los últimos tiempos. Y en el largo plazo hay una noticia alentadora. Lo único alentador es que no cuenta con una mayoría en el Congreso. Y al no contar con una mayoría en el Congreso, tendrá... Desafortunadamente tenemos por ahí fallas con el Skype en la transmisión con el maestro Aljovín. Vamos a ver si logramos reconectar precisamente la transmisión con el maestro Aljovín, que nos está dando su perspectiva acerca de la importancia de la elección en Brasil de Bolsonaro, este personaje con pues actitudes incluso que coquetean con la dictadura. Vamos a ver si el maestro ya nos escucha. Disculpe, maestro, que por alguna razón lo dejamos de ver y escuchar. Nos decía que a largo plazo solamente una cosa positiva.
Una cosa positiva, ¿cuál es la cuestión positiva? Porque no tiene una mayoría en el Congreso, lo cual es verdaderamente importante porque esto hará que Bolsonaro tenga que moderar su discurso. Debemos recordarle a toda la gente que Bolsonaro solamente tiene un 5% de legisladores en la Cámara de Senadores y un 10% en la Cámara de Representantes. Por tanto, tendrá que en su momento pasar de ese discurso de campaña a la gobernabilidad de Brasil. Y en muchos de estos casos encontramos que estos dictadores, que estas personas autoritarias tratan de moderar el discurso porque no pueden gobernar si lo hacen de esta manera. Y esto es un mensaje importante para la gente de la Unión Americana y sobre todo para los hispanos, para los latinos. ¿Por qué? Porque tenemos una elección de cara al próximo 6 de noviembre donde encontramos que el gobierno de Estados Unidos está explotando el tema de la migración de estas caravanas y no busca solucionarlo, simplemente busca obtener una raja política. Por tanto, no hay que darle ese beneficio a estas personas, a estos políticos indiscriminados. ¿Qué pasa en la región con un México que le apuesta a la izquierda, cuando Estados Unidos le apuesta a la ultraderecha, cuando Brasil le apuesta a la ultraderecha? ¿Qué responsabilidad en la región tendrá un Andrés Manuel López Obrador visto como un hombre de izquierda en medio de esto que está ocurriendo y que estamos analizando, maestro, con una izquierda con una falta de autoridad moral, con un Maduro, con la situación que está enfrentando, con los cuestionamientos a su gobierno, con tintes autoritarios, con un Daniel Ortega en Nicaragua también de izquierda, pero totalmente falto de credibilidad y de autoridad moral? ¿Qué responsabilidad tendrá en la región un gobierno en México de Andrés Manuel López Obrador? Mira, sobre todo romper los paradigmas, los estigmas que hay en la izquierda. Tenemos que buscar una izquierda responsable, una izquierda que se muestre como un interlocutor válido entre el norte y el sur. ¿Esto qué quiere decir? Que México, una vez más, tiene que retomar la política migratoria, no verlo como un tema lejano, sino como un tema donde los procesos políticos de estos países centroamericanos y de Sudamérica son verdaderamente importantes, porque si nosotros no tomamos atención sobre estos problemas que se dan en la región, muy pronto este cáncer llegará a México, donde de no cumplir las esperanzas la izquierda, ¿qué se espera? Que vuelvan a surgir este tipo de liderazgos y esperemos que en el corto, en el mediano o en el largo plazo no nos encontremos con un Trump mexicano o con un Bolsonaro mexicano. ¿Qué oportunidad tiene México de nuevamente recuperar? Hay personas que dicen, como yo, y lo sostengo, que México ha perdido protagonismo en la región por una falta de autoridad moral del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué oportunidad tendrá Andrés Manuel López Obrador de recuperar ese liderazgo que en algún momento tenía México con sus vecinos hacia el sur, con Centro y Sudamérica? ¿Qué ve las posibilidades de que México recupere ese protagonismo regional? Mira, yo tengo esperanza, sobre todo porque hablamos de un gobierno de izquierda y aquí aplica un viejo dicho, donde la palabra clave será sensibilidad. Y la sensibilidad es importante porque entre las curvas de la oferta y la demanda, la moral se extravía. Y aquí es importante que México vuelva a retomar esa política regional donde se plantee cuál será su papel en los próximos 10 o 20 años. Y ya esto a qué me refiero, que tomemos con atención los procesos políticos que se dan en la región. Simplemente vayámonos al caso de Honduras. Hace unos años la reelección del presidente Hernández estuvo bajo un manto de dudas sobre un tema de un posible fraude electoral. ¿Y cuál es la consecuencia el día de hoy? La consecuencia es el tema de un movimiento migratorio que ha sido expansivo. Pero aquí simplemente estamos hablando sobre las consecuencias. El problema grave y de origen es dónde está el inicio de estos problemas y sobre todo que México busque coordinar y busque retroalimentarse de los países de la región. Y he escuchado a muchos analistas que señalan que esto es un tema de soberanía o por otro lado que tenemos que enseñarles a los hermanos centroamericanos. Esto para mí no es así. No es un tema de soberanía ni de enseñar, es un tema de retroalimentación y de hermandad entre los países de la región. Porque el buen juez por casa empieza.
y es por eso que cuando pedimos una agenda en pro de nuestros hermanos mexicanos, en pro de nuestros hermanos en la Unión Americana, tenemos que dar el mismo trato a nuestros hermanos de toda la región. Maestro Al-Jovín, esta mañana cuestionaba públicamente en Twitter a un Gustavo Madero, ex líder nacional del PAN en México, que a mí en lo particular me parece muy sesgado. Quiero escuchar su opinión. Pregunta, ¿qué le está pasando a las democracias en nuestro país para que aparezcan los Bolsonaro en Brasil, los Trump en Estados Unidos y los López Obrador en México? Desde mi perspectiva no hay comparación entre los tres personajes. ¿O usted sí encuentra una comparación entre estos personajes como lo hace Gustavo Madero, el ex líder nacional del PAN? Mira, me parece que el tema es un tema de fondo en cuanto a los enemigos internos que tenemos todos los países en la región. ¿Cuáles son los enemigos internos? Son, por un lado, pobreza, violencia, falta de oportunidades y sobre todo lo que busca la gente, los que hemos sido migrantes y que de una u otra manera somos dreamers. Esto es la afectación de las políticas económicas, porque simplemente se ven como números en global, pero debemos recordar que detrás de estos números hay historias de vida, y estas historias de vida, ¿qué reclaman? Reclaman que día con día nosotros tenemos que tener el presupuesto necesario para mantener a nuestras familias, un presupuesto que nos permita cumplir con nuestras obligaciones y sobre todo cubrir nuestro piso mínimo y tener una verdadera calidad de vida que se transforme en lo que conocíamos en el sueño americano. No simplemente busquemos sobrevivir, sino que busquemos hacerlo mejor. Y aquí la responsabilidad de quiénes son, básicamente, independientemente de que se trate de políticos de derecha o de izquierda, es un tema de responsabilidad, de ataque directo y franco contra la corrupción que en nuestro país ha faltado, y sobre todo una falta de sensibilidad, porque a pesar de ser la octava economía en el mundo, en el caso de México, no somos un país acostumbrado a recibir migrantes. Algunos me dirán, oye, en la época de las dictaduras militares, México abrió sus puertas para recibir a los perseguidos políticos, pero estamos hablando de otro tipo de migración que se da el día de hoy, que son ciudadanos del mundo que no eligieron dónde nacer, pero sí eligen dónde desarrollarse, y esta es una tarea no solamente de México, sino de todos los países de la región, de asegurar su derecho humano a poder migrar y a poder desarrollarse. No quiero que sea una pregunta superficial, lo que busco, o superflua, sino busco entender la región, maestro, si me permite preguntarle. Estados Unidos, cansado de los políticos tradicionales, la apuesta a la derecha, a la ultraderecha, con un Donald Trump con tintes racistas, autoritario. Brasil, cansado de los políticos tradicionales o lo que había vivido, le apuesta a la ultraderecha con un hombre de tinte racista, misógino y que coquetea con la dictadura. ¿Quién va en el sentido correcto? Porque México le apuesta todo lo contrario, a lo que nunca había tenido, a lo que precisamente México había repudiado, y ahora va en ese sentido hacia la izquierda. ¿Quién va en el camino correcto o cómo entender quién va bien y quién va mal? ¿Se puede hacer ese análisis? Sí, justamente yo creo que siempre lo correcto, el deber ser, será proteger una agenda en pro de los derechos, una narrativa que busque integrar a las minorías, donde todos podamos tener la tolerancia y poder convivir en un mismo espacio. Pero ¿cuál es el grave problema? Es que no estamos exigiéndoles a nuestros gobernantes que hagan bien su tarea. Por ejemplo, si tú lo ves en México, ¿cuántos gobernantes finalmente a partir de estos actos de corrupción terminarán en la cárcel? Yo escucho a muchos que se están quejando en contra de la consulta ciudadana porque es la primera vez que se le pregunta a los ciudadanos, pero esos mismos partidos políticos que se están quejando de esta situación, preguntémosles, ¿hay procesos internos dentro de sus partidos? ¿Hay democracia interna al interior? ¿No se autodesignan ellos mismos para cargos públicos? ¿No son los mismos de siempre los que gobiernan? ¿Qué diferencia hay entre una consulta que ellos están reclamando que no se llevó a cabo supuestamente bajo un debido proceso
Congreso, cuando en sus propios partidos no son capaces de poder conducirse con responsabilidad. Entonces me parece que esto es un falso debate por parte del gobierno de Estados Unidos, también de Brasil, donde la gente está cansada, pero también debemos decirle que deben ser responsables de sus decisiones. Y es aquí donde hay una falta de comunicación en el propio concierto latinoamericano. Maestro, le agradezco mucho sus aportaciones, sus comentarios, sus opiniones. Nada más para cerrar, entonces, lo de Bolsonaro desde su perspectiva, un paso atrás. Es un paso atrás y será responsabilidad de todos los países de la región y de nosotros como mexicanos dar una mirada hacia el sur y darle un proceso de seguimiento y de fiscalización y levantar la voz cuando los derechos de nuestros hermanos latinoamericanos se vean afectados, y que México no sea simplemente un espectador más, sino que sea un verdadero líder en la región, donde sirva como interlocutor en políticas regionales que se traduzcan en qué, básicamente en programas en apoyo de estos migrantes, en apoyo de los ciudadanos, y sobre todo no solamente abrir nuestras puertas y decir que pasen los migrantes, sino también entregarle las condiciones mínimas para que se puedan desarrollar, que para mí es lo más importante. Maestro Al-Jovín, le mando un abrazo y muchas gracias. Espero que nos conectemos pronto para seguir con este análisis de lo que ocurre en la región. Igualmente, Vicente, te agradezco la invitación. Gracias, el maestro Jorge Al-Jovín, en vivo y en directo vía Skype, hablando de este caso, que bien lo dice él, es un paso hacia atrás en la democracia. La democracia no es perfecta. El caso de la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, un hombre que si lo dejan va a terminar como dictador, al menos así ha añorado la dictadura, los tiempos de la dictadura en Brasil, así ha dicho. Él ha sacado sus sentimientos y sus pensamientos con también actitudes misóginas y racistas. Pero bueno, ¿qué vamos a decir de Brasil si en Estados Unidos estamos igual o peor?